¿Querés ahorrar y no sabes cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio te acerca la cita económica. Bueno, ya estamos en la cita económica de la semana. Estamos conversando con Paula Martínez. Hola, Paula, ¿cómo estás? Soy Catalina. Hola Catalina, un saludo para Angie y para todos los oyentes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Todo bien. Acá estamos con las novedades, tratando de ver cómo es el tema de la refacturación de las tarifas de gas después de lo que fue el fallo de la Corte Suprema, que anuló los últimos aumentos que se habían implementado desde abril de este año, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Están refacturando? ¿Cuándo nos van a llegar las facturas? ¿Cómo es ahora todo lo que sigue? Bueno, lo primero que para tener una síntesis de lo que fue el fallo, lo que dijo la Corte fue que sin audiencias públicas a los usuarios residenciales no se les puede aplicar una suba de tarifas y no puede ser retroactiva. O sea que la audiencia pública debe ser previa a la suba de tarifas. ¿Qué quiere decir? En principio, que el aumento desde el 1 de abril no corre. Va a correr recién después que se realicen las próximas audiencias públicas que el gobierno ya llamó para el 16 de septiembre. En principio era el 12 y lo prorrogó para el 16. ¿Lo prorrogaron? ¿Sí? Mira vos. Ajá. Sí, se acaba de prorrogar para el 16 de septiembre para dar tiempo a que todo el mundo pueda participar, ¿no? Bueno, las empresas prestadoras... sucedieron dos cosas. Se había facturado determinados periodos y otros periodos, cuando se fueron suspendiendo a través de los amparos, no se facturaron, ¿cierto? Claro. Entonces, las facturas que ya se pagaron, las que fueron facturadas y que incluyen cualquier consumo desde el 1 de abril, recordemos que son bimestrales los consumos, ¿no? Claro. Y no todos cortan igual, o sea... No a todo el mundo le viene marzo-abril, sino que a algunos les puede venir marzo-abril, otros abril-mayo, otros de alguna semana de febrero a alguna semana de abril. Digamos, hay muchas situaciones y entonces lo que se va a refacturar ahora, lo que se anuló, es el aumento desde el 1 de abril. Pero es probable que en esa boleta haya consumos de antes. Todo lo que se pagó de más, de cualquier periodo... O sea, cualquiera sea la lectura del periodo, todo lo que se pagó de más desde el 1 de abril se va a refacturar y se va a devolver. ¿Cómo se va a devolver? En las próximas boletas. O sea, te va a quedar un crédito a favor para las boletas siguientes. Claro. Todos los periodos que no se facturaron, que no fueron emitidos, hay gente que desde mayo que no le facturan, porque todo depende cómo fue el corte, que vendrían a ser, puede ser mayo, junio, julio, agosto, o puede ser junio, julio, agosto, depende más o menos de cada situación. Más o menos serían para casi casi todos los que no les llegó la factura, más o menos serían 2 facturas, ¿no? Porque son como 4 meses. Sí, entre 3 y 4 meses, depende cada uno, depende cómo hayas pagado. Eso te va a venir, primero te van a descontar lo que te sobró de antes, o sea, lo que habías pagado de más. Y después ese monto lo podés pagar, el monto que te venga, hasta en 4 cuotas. O sea, se habilitó esa posibilidad pensando justamente esto que decíamos de los 4 meses, ¿no? Claro, de porque que se no acumularon. Sí. Claro que se te acumularon. Entonces, ahora habría que ver cómo, en realidad todavía no las están enviando las facturas, pero ya se ordenó, el gobierno ya ordenó que se refacturen a las empresas prestadoras de cada lugar. Así que en las próximas semanas tendrían que estar llegando, suponemos que no va a salir todo junto, porque bueno, también hay una cuestión administrativa ahí de lectura, porque hay muchas que no han leído el medidor y después de facturación. Entonces ahí también es probable que se haga por periodos, como vienen haciendo siempre, ¿no es cierto? Van saliendo, por semana van saliendo distintos cortes. Bueno, lo que hay que saber entonces básicamente es eso, que va a venir lo que falta, se le va a descontar lo que pagaste de más
y el saldo lo vas a poder pagar hasta en 4 cuotas. Ahora, Paula, te hago una pregunta. Aumento, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, porque el gobierno, hizo todo el cambio en la facturación de las tarifas, hizo los aumentos en las tarifas. En la estructura tarifaria, sí. Claro, sí. Pero el gobierno anterior, digamos, ya había realizado algún tipo de reestructuración. Lo que pasa que de alguna manera no se llegó a ver, porque la nueva modificación fue el 31 de marzo, ¿no? O sea que de todos modos hay un aumento ya previo a la reestructuración del 31 de marzo, ¿no? Claro, lo que tenemos algo que es importante aclarar es que en la comparación interanual, si yo comparo abril contra abril 2016 contra abril 2015, o mayo contra mayo y así, la tarifa que estamos pagando en 2016 es más cara que la de 2015. Claro. ¿Por qué? Porque en 2015 hubo un aumento, en realidad el primer aumento fue en 2014, desde el 2000 que no se hacían aumentos en el gas, en el 2014 fueron los primeros aumentos y el segundo aumento fue en 2015, pero estos 2 últimos años se aplicó en forma escalonada, o sea, se aplicó una parte en abril, después volvió a subir un poco más en junio y otro poco más en agosto. Claro. Entonces, el valor que rige en marzo de este año, que es el valor al cual estamos retrotrayendo las tarifas ahora, es el que se aplicó desde agosto del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que si yo comparo abril contra abril, el valor de abril del año pasado es más bajo. Claro. Lo mismo va a pasar hasta julio, digamos. Abril, mayo, junio y julio van a tener tarifas más bajas, pensando en la misma categoría estamos hablando, ¿no? Así es. Porque acá hay una cuestión que es interesante aclarar, es que es muy probable, muy probable que paguemos más que el año pasado. La primera es por esto que estamos diciendo, que en abril, en junio del año pasado, de abril a julio del año pasado, los valores eran más bajos, vigentes, por la misma categoría. El segundo punto es que si te aumentó el consumo, claro, pagás más porque consumiste más, obviamente, porque tenés más metros cúbicos, y es muy probable que haya aumentado porque este año hizo mucho más frío, sobre todo empezó en abril, el año pasado empezó en mayo, entonces, esta es una cuestión que ya todo el mundo se dio cuenta que tuvo que gastar más porque consumió más. Otro punto, el tercer punto por el cual podés pagar más, es que con este mayor consumo puede ser que te hayas pasado a una categoría más alta. Claro, que te hayan recategorizado. Claro, recordemos que las categorías no tienen que ver ni con el lugar de que vivís, ni con la plata que tenés, nada de eso. Tiene que ver con tu consumo. Entonces, con tu consumo de los 12 meses previos al periodo que se te está facturando. Entonces, si en esos 12 meses te pasaste de la categoría, vas a pagar un precio de una categoría mayor. Y tengamos en cuenta que por ahí los saltos de una categoría a otra, sobre todo en las más altas, son importantes y puede ser un monto interesante. O sea, que es significativo. Claro. Y el cuarto punto por el cual puede haber un aumento es que el año pasado regía un beneficio de que si vos ahorrabas un 20% en la cantidad de metros cúbicos consumidos respecto al mismo periodo de 2004, no te aplicaban la suba tarifaria. Entonces vos, si el año pasado habías ahorrado respecto al 2014, quizás estabas pagando una tarifa viejísima, o sea, una tarifa histórica. Claro. Después había otro escalón intermedio que si reducías el consumo entre el 5 y el 20%, tenías un aumento pero un poquito más bajo. Entonces, si tu reducción de consumo fue del 5% o más, seguro que no estabas pagando la tarifa plena, digamos, claro. Como para que se entienda. No estabas pagando la tarifa plena de abril, de mayo, de junio y de julio, que recordemos que también fue un aumento. Entonces, si ya estabas pagando una tarifa atrasada del año pasado, una tarifa bastante más vieja, y encima ahora te sube el consumo, pasaste de categoría y además vas a aplicar las tarifas de marzo, entonces de marzo de este año, entonces ahí se te hace un combo que te va a dar un aumento.
Claro. Es por esta razón que los aumentos de muchas personas, las tarifas no le dio el 500%, a algunos le dio muchísimo más. Es porque se potenció el aumento tarifario de la categoría con todas estas cuestiones que estamos comentando. Pero todas estas cuestiones siguen vigentes, ¿no? Entonces es muy probable que la persona tenga un aumento en su boleta, claro que no va a ser tanto como el que había venido antes. Y en el esquema que había propuesto el gobierno, ¿existían estos incentivos para los que consumían por debajo de un determinado porcentaje con respecto al año anterior? ¿O sí, no se unificó en un solo incentivo, que es para el que reducía el 15% la cantidad de metros consumidos, que no volvía a una tarifa anterior, sino era un poco más baja. Pero recuerde, como decíamos antes, este año hizo frío y entonces es muy probable que no hayas reducido tu consumo. Puede ser que en algún periodo en particular, porque se compara agosto, si tenés una facturación, por ejemplo, agosto-septiembre, se compara agosto-septiembre del año pasado. Si ahora este agosto y este septiembre es caluroso y consumiste menos que el año pasado, ahí sí se te va a aplicar. O sea, se aplica por cada periodo facturado. Claro. O sea, se sigue poniendo este incentivo, pero bueno, eso también se suspendió. En realidad se ha suspendido todo hasta que no haya... Claro, quedó como el viejo esquema. La pública. Sí. Lo único que no se suspendió es la tarifa social. Que el criterio nuevo de tarifa social, que es para los que cobran 2 jubilaciones mínimas, 2 salarios mínimos, y bueno, los que tienen asignaciones universales y todo esto. Eso no se suspendió, se sigue manteniendo. Lo que va a pasar ahora es la audiencia pública, lo que pasa ahí, y lo que surja de la audiencia pública, el nuevo esquema tarifario, se va a aplicar desde ese momento en adelante, o sea, no va a ser retroactivo para el invierno. O sea que es muy probable que los sintamos menos a los aumentos porque van a ser en época que no hace frío. Claro. ¿No? Bueno, no es una mala idea porque nos vamos a ir acostumbrando de a poco a pagar un poquito más. Y el año que viene, cuando haga frío nuevamente, ya tendremos los precios nuevos. Sí. Supuestamente vamos a ver, o sea, lo que hay que ver es cuál es el nuevo esquema tarifario, si hay algún escalonamiento, qué es lo que se propone. Me parece que es muy probable que ahí haya alguna discusión que haya bastante discusión y cuestiones a ver, porque va a ser un espacio que va a estar en el ojo de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo va a estar prestando atención a las audiencias. Sí. Ahora, Paula, ¿qué va a pasar, o tenés información qué va a pasar con el tema de la luz? Porque si bien nos alejamos del invierno y podemos diluir un poco el gasto en gas, se viene el verano que sí aumenta mucho el consumo de luz por todo lo que es los aires acondicionados y demás. Esas tarifas, ¿vos tenés idea si también están en algún punto en la justicia? Hay amparos, hay amparos presentados. Hay una discusión porque dicen que el amparo es para todo el país. En algunas prestadoras locales, nosotros por ejemplo en Córdoba tenemos nuestra propia prestadora y aquí en Córdoba se hacen audiencias públicas, o sea que ese requisito se ha cumplido, pero ese amparo está a definir por la Corte. Lo que va a pasar es que el gobierno también va a llamar a audiencia pública para esto y es probablemente que se anticipe un fallo de la Corte, claro, que tendría que ser similar a esto del gas. Recordemos que la Corte fijó las audiencias públicas para los residenciales y no así para las pymes, para los comercios, para todos los que son... todo el resto de los usuarios o para el GNC. Entonces, si el criterio en la cuestión eléctrica también es hacer audiencia pública para los usuarios residenciales, bueno, es muy probable que el gobierno, adelantándose a eso, convoque la audiencia pública y ahí esté a salvo de un fallo de la Corte. De todas formas, como cada provincia tiene sus propias distribuidoras y prestadoras, incluso en Buenos Aires hay varias, digamos, no es una sola. Hay que ver audiencias si se van a tomar las audiencias para todos, porque en este caso del gas hay una sola para todo el país, se ha convocado. Claro. En cambio, en los otros se va haciendo por
por empresa, ¿no? Por empresa prestadora. Pero también depende mucho porque, por ejemplo, en Santa Fe y Córdoba tienen tarifas que ya están bastante ajustadas y vienen subiendo todos los años. No ha sido tan grande el aumento como puede ser en el Gran Buenos Aires, que tiene un aumento importante, pero era porque se estaba pagando valores demasiado bajos, ¿no? Claro. Bueno, acá las tarifas en Córdoba son bastante altas. Te digo que en el invierno hay mucha gente le ha venido más de 1.000 pesos tranquilamente, porque y no es nada descabellado. No, sí. Son tarifas muy diferentes de las que hay en el Gran Buenos Aires. Sí, incluso acá en nuestra ciudad también son muy distintos lo que pagamos de luz o gas nosotros de lo que se paga en Capital Federal, ¿no? Que bueno, que era uno de los reclamos que siempre se venía haciendo, ¿no? Que Capital estaba subsidiado. Sí. Bueno, Paula, vamos a ver cómo se dan estas facturas, que es lo que empieza a llegar a las casas. Y bueno, ¿qué impacto tiene, no? Tengamos en cuenta el 16 de septiembre, que son las audiencias públicas. Ahí lo que va a haber, es probable que, me parece que no va a haber no van a ser facturas demasiado altas, por más que sean varios meses acumulados. Si es mucho, se puede pagar en cuotas, ahí como habíamos dicho. Sí. Porque además te van a reintegrar lo que pagaste de más. Hay gente que ha pagado mucho de más, hay otros que han pagado menos. Pero tengamos en cuenta que no van a ser facturas demasiado altas, y bueno, lo interesante va a ser ver qué pasa de ahora en más, y ahí eso es lo que va a surgir de la audiencia pública. Así que la fecha clave un poco es el 16 de septiembre, ¿no? Para tener en cuenta. Sí. Y el agua también, porque el agua también ha sufrido un incremento bastante en el modo de facturación. ¿Del agua se está hablando algo? Que yo conozca, no. El agua tiene solamente la parte nacional, es Capital y Gran Buenos Aires. En el interior también son prestadoras locales, y que también han venido. Nosotros acá en Córdoba, por ejemplo, que tenemos Aguas Cordobesas, es una prestadora acá local, han venido subiendo normalmente, se hacen las audiencias públicas, o sea que se han seguido todos estos procedimientos. Claro. Lo que no han surgido amparos, por lo menos no se han conocido que haya habido amparos por las tarifas del agua. Me parece que es porque no estaban, digamos, tan atrasadas un poco como lo otro, o no se decidió un aumento tan grande de tarifa. En realidad lo del gas fue un poco la combinación de todos estos efectos que habíamos mencionado antes, con la suba del precio y el invierno frío. Que fue mucho más frío que el año pasado. Bueno, toda esta combinación fue un poco letal y bastante complicada para pagar para la gente. Bueno, esperemos que ahora se haga algún esquema que sea más racional, más factible de abonar. Claro. Sí. Buenísimo, Paula, un placer. Muchísimas gracias. Catalina, un saludo para todos. Un saludo, nos encontramos la semana que viene. Chao. Bueno, ahí escuchabas a Paula Martínez, nuestra especialista en economía, haciendo su cita económica de la semana.